Las tijeras aparecieron a medianoche. 2 criadas le sujetaron los brazos mientras su madrastra reunía la larga trenza de color cobre en un puño. La trenza que Clara había cepillado 100 veces cada noche desde que era niña, porque su madre le había enseñado a hacerlo. Las hojas se cerraron una vez, 2 veces, y cuando el último resto cayó al suelo frío, su madrastra se inclinó cerca del oído de Clara y susurró 5 palabras. Ahora nunca lo sabrá. Clara no entendió lo que significaban esas palabras. No esa noche. Pero el hombre que llegaría por la mañana, el duque, solo haría una pregunta durante la cena, y esa única pregunta derrumbaría toda la casa. Clara Hartwell había aprendido a lo largo de los últimos 6 años que lo más seguro para una chica en su posición era mantenerse invisible. Se levantaba antes que el sol, encendía el fuego, fregaba los pisos, acarreaba el agua. Comía en la cocina con los sirvientes, aunque esta casa alguna vez fue la de su padre, y cada piedra en ella conocía su nombre. Su padre, Thomas Hartwell, había sido un hombre amable. Demasiado amable, solían decir los sirvientes. Lo suficientemente amable como para casarse con una viuda llamada Agatha 2 años después de que muriera la madre de Clara, porque creía que una niña en crecimiento necesitaba la mano de una madre. Agatha había llegado con sonrisas dulces y una hija propia, Beatriz, de cabello dorado y bonita, 1 año mayor que Clara. Durante un tiempo, las sonrisas se mantuvieron. Luego, cuando Clara tenía 14 años, el corazón de su padre se detuvo mientras dormía. Y para cuando las flores del funeral se marchitaron, las sonrisas habían desaparecido. «Te ganarás el sustento, como todos los demás», había dicho Agatha, de pie en el marco de la puerta del dormitorio de Clara, mientras 2 sirvientes subían las pertenencias de la chica al ático. Esta casa no puede permitirse chicas ociosas. La casa podía permitirse vestidos nuevos para Beatriz cada temporada. Podía permitirse las fiestas de Agatha y los carruajes de Agatha, pero al parecer no podía permitirse a Clara. Así que Clara fregaba, permanecía en silencio y sobrevivía. Solo le quedaba un tesoro y no podían quitárselo porque lo llevaba puesto todos los días de su vida. Su cabello, rojo cobre, espeso y brillante, que le caía más allá de la cintura cuando se quitaba las horquillas por la noche. El cabello de su madre, el cabello exacto de la hermosa mujer del retrato que aún colgaba sobre la escalera principal. El retrato que Agatha, de alguna manera, nunca se había atrevido a quitar. A veces, al pasar frente a ese cuadro con un balde en cada mano, Clara se detenía solo un momento y miraba hacia arriba. «Sigo aquí, mamá», pensaba, «sigo aquí». Eso fue antes de la noche de las tijeras. Todo comenzó con una carta. Clara estaba puliendo la plata en el comedor cuando llegó el mensajero. Un jinete con un fino abrigo oscuro, barro en las botas y un sobre sellado en la mano. Escuchó la voz de Agatha en el pasillo, almibarada y brillante, y luego escuchó cerrarse la puerta del estudio. Lo que fuera que hubiera en esa carta cambió la casa en menos de 1 hora. Agatha recorría los pasillos, dando órdenes como una general. Había que sacar la mejor vajilla, ventilar el ala de invitados, flores frescas, velas nuevas, el vino francés de la bodega. «Estará aquí mañana al mediodía», escuchó Clara decirle a la ama de llaves, la señora Finch. «Todo debe estar perfecto, todo». «¿Quién, señora?», preguntó la señora Finch. La respuesta de Agatha flotó por el pasillo e incluso desde lejos Clara pudo escuchar el hambre en ella. El duque de Ravenscourt. El nombre significaba poco para Clara. Ella sabía lo que todos sabían, que Ravenscourt era una de las fincas más ricas de Inglaterra y que se decía que su joven duque era tan frío como enero y que nunca se le había visto sonreír. ¿Por qué un hombre así vendría aquí, a una casa de campo desvanecida con deudas acumuladas en los cajones del estudio? No podía imaginarlo, pero Beatriz sí. Clara la escuchó esa noche a través de la puerta del salón, sin aliento por la emoción. «Un duque, mamá. ¿Por qué vendría un duque a vernos?» «Por una vieja promesa», dijo Agatha. Su voz era baja. «Cuidado».
una promesa muy antigua hecha entre su difunto padre. Hizo una pausa, esta familia, una deuda de honor, y las deudas de honor, querida mía, se pagan con matrimonio. Beatrice chilló. Clara, que estaba en el pasillo con la bandeja del té, sintió que las tazas temblaban muy levemente contra los platos, aunque no habría sabido decir por qué. Había algo en las palabras de Ágata, algo en la forma en que decía esta familia, como alguien que recita palabras que ha ensayado. Llevó el té adentro, con la mirada baja, invisible como siempre. Pero al colocar la bandeja sobre la mesa, lo sintió. La mirada de Ágata fija en ella, no en su rostro, en su cabello. Clara lo llevaba recogido bajo su cofia como siempre, pero algunos mechones cobrizos se habían escapado cerca de su cuello. Sintió los ojos de Ágata sobre esos mechones como un conejo siente la sombra de un halcón. Eso será todo, Clara, dijo Ágata suavemente, demasiado suavemente. Fueron por ella después de la medianoche. Clara se despertó con la luz de una vela en su pequeña habitación del ático y unas manos que le sujetaban los brazos. Dora y Milly, las dos criadas que hacían lo que fuera que Ágata les pagara extra por hacer. Clara abrió la boca para gritar, pero allí estaba Ágata en la puerta, tranquila como una mañana de domingo, con un par de largas tijeras de plata brillando en su mano. «Sujétala fuerte, por favor». Clara se retorcía, con el corazón martillando. «Por favor». «¿Qué están?» «Hay fiebre en el pueblo», dijo Ágata, acercándose sin prisa. «Todos saben que la fiebre se esconde en el cabello largo». «Te estoy haciendo un favor, niña. No hay fiebre. Por favor. Mi cabello no. Por favor». Es lo único que me queda de ella. Por un instante, algo parpadeó en el rostro de Ágata. No era piedad, era algo más frío, confirmación. Reunió la larga trenza de cobre en su puño y tiró de ella con fuerza. «Eso», dijo, «es precisamente el problema». Las tijeras se cerraron una vez, dos veces. Clara escuchó el sonido más de lo que lo sintió, un susurro seco y terrible de las hojas atravesando el cabello que su madre solía trenzar junto al fuego, el cabello que era la última pieza viva de ella. Cuando terminó, Dora y Milly la soltaron. Clara se desplomó en el suelo entre los rizos de cobre caídos, demasiado aturdida incluso para llorar. Y fue entonces cuando Ágata se inclinó tanto que Clara pudo oler el agua de lavanda en su piel y susurró: «Ahora nunca lo sabrá». Luego se enderezó, dejó caer la trenza en el delantal de Milly como si fuera un trapo para el fuego y salió. Clara se quedó sentada en las frías tablas del suelo durante mucho tiempo, con la cabeza rapada al descubierto, las manos temblorosas y 5 palabras dando vueltas y vueltas en su mente. Ahora nunca lo sabrá. ¿Quién nunca lo sabría? ¿Y qué? Clara presionó sus manos temblorosas contra el suelo. ¿Qué era aquello que él nunca debía descubrir? Abajo el gran reloj dio la 1. En 11 horas el duque de Ravenscourt llegaría, y aunque Clara no podía saberlo entonces, él venía a hacer una pregunta. Una sola pregunta. Una pregunta que había esperado 8 años para hacer. La respuesta acababa de ser barrida y arrojada al fuego de la cocina. El carruaje del duque apareció al final del camino exactamente al mediodía. Clara lo observaba desde una ventana de arriba, con un trapo de limpieza olvidado en la mano. 4 caballos negros perfectamente combinados, un escudo en la puerta, un cuervo de plata sobre un campo de azul profundo. Toda la servidumbre había estado reunida en los escalones delanteros durante 1 hora. Ágata con su mejor seda color ciruela, Beatriz con muselina blanca y su cabello dorado arreglado en rizos cuidadosos que le habían tomado toda la mañana a la pobre Dora. Clara no había sido convocada con ellos, había recibido sus órdenes al amanecer. «Te mantendrás fuera de la vista», había dicho Ágata, inspeccionando la cabeza rapada de Clara con abierta satisfacción antes de bajar la cofia de sirvienta hasta las cejas. «Servirás, no hablarás. Si su gracia te dirige la palabra, lo cual no hará, porque hombres como él no ven a los sirvientes, responderás con las menos palabras posibles y te retirarás». «¿Está entendido?» «Sí, señora». Y Clara, Ágata había hecho una pausa en la puerta, sin darse la vuelta.
Si estás pensando en decirle a alguien en esta casa quién era tu padre, recuerda que el asilo de pobres acepta chicas de tu edad y nadie vendría a buscarte. Así que Clara estaba ahora en la ventana de arriba, invisible como le ordenaron, y vio al hombre bajar del carruaje. Su primer pensamiento fue que era más joven de lo que esperaba. Por la forma en que la gente hablaba del duque de Ravenscourt, la frialdad, el silencio, la fortuna. Se había imaginado a alguien gris y pesado, pero el hombre sobre la grava, allá abajo, tendría quizás 30 años, era alto, de cabello oscuro, vestido de un negro tan sencillo que hacía que la seda color ciruela de agata pareciera un disfraz. Su segundo pensamiento fue que todos tenían razón. No sonrió, Agata hizo una profunda reverencia, Beatrice hizo una reverencia aún más profunda, el duque hizo el mínimo gesto de cortesía requerido, e incluso desde la ventana de arriba, Clara pudo ver que sus ojos ya se movían más allá de Agata, más allá de Beatriz, a través del frente de la casa, las ventanas, los jardines, no como un invitado admirando una propiedad, sino como un hombre buscando algo. Durante medio latido, su mirada barrió la ventana donde ella estaba. Clara dio un paso atrás tan rápido que casi tira el aguamanil, con el corazón palpitando, y luego se sintió tonta. Él no la había visto. ¿Y qué si lo hubiera hecho? Hombres como él no ven a los sirvientes. Tomó su trapo de limpieza y volvió al trabajo. Por la noche, el salón de los sirvientes estaba lleno de chismes. Ni una sonrisa, dijo Dora, que había ayudado a cargar sus baúles. Ni siquiera me dio las gracias, aunque los duques no suelen agradecer. Le preguntó a la señora Finch cuánto tiempo llevaba sirviendo aquí, dijo el lacayo John. 22 años, le dijo ella. Y luego él preguntó. John bajó la voz, preguntó quién más llevaba aquí más de 10 años. La señora Finch, a la cabeza de la mesa, no dijo nada. Pero Clara, que comía su pan en silencio en el extremo opuesto, vio cómo los ojos de la vieja ama de llaves se levantaban apenas un instante para posarse sobre ella. ¿Por qué preguntaría eso? Dora dijo. Solo es conversación. John se encogió de hombros. Duques, dijo la señora Finch, con un tono que cerró el tema. No se hace conversación. Arriba, esa noche, en la mejor habitación de invitados de una casa que había visto tiempos mejores, Julian, duque de Ravenscourt, estaba junto a la ventana con una vieja carta en la mano. La habría leído 1000 veces, la letra de su padre, fina e inclinada, de su último mes de vida. Y si alguna vez recuperas lo que perdimos, Julian, recuerda que le debíamos a Thomas Hartwell algo más que dinero. Cuando todo el condado nos dio la espalda, solo Hartwell mantuvo su lealtad. Le prometí que nuestras familias estarían unidas, que mi hijo le ofrecería su mano a la hija de Hartwell. Una promesa hecha en la oscuridad sigue siendo una promesa. Págala. La hija de Hartwell. Julian guardó la carta. Su padre nunca lo supo. Nunca podría haber conocido la extraña razón privada por la que su hijo se había aferrado a esta deuda de honor en particular. Había 100 maneras más fáciles de honrar la promesa de un muerto que venir aquí en persona. Podría haber enviado abogados, arreglarlo todo por correo, como se arreglaban la mitad de los matrimonios en Inglaterra. En cambio, había venido él mismo por la lluvia. Hace 8 años, cuando tenía 22, arruinado en todo menos en el nombre, con la fortuna familiar perdida en los negocios fallidos de su padre, regresaba a casa en un caballo prestado tras otra humillante reunión con acreedores. La tormenta surgió de la nada. El camino se convirtió en un río. El caballo lo tiró en el vado y salió galopando. Recordaba estar tendido en el barro bajo el martilleo de la lluvia, con el tobillo torcido, y los carruajes que pasaban a su lado, 2 de ellos, muy finos, salpicándolo al pasar. Nadie se detiene por un hombre arruinado. Había aprendido bien esa lección entonces, pero alguien sí se detuvo. Una chica, de 16, tal vez 17 años, que saltó de un modesto coche de caballos antes de que el cochero pudiera protestar, corriendo hacia él bajo el aguacero, ayudándolo a levantarse del barro con ambas manos. Le preguntó si podía mantenerse en pie.
Le cedió su asiento y caminó junto a la rueda bajo la lluvia, y cuando él empezó a temblar, ella se quitó su propia capa, una prenda de lana gris sencilla, y la puso sobre sus hombros como si no fuera nada. Él estaba demasiado empapado, demasiado aturdido, demasiado avergonzado para preguntarle su nombre, y la lluvia le nublaba la vista todo el tiempo. Siendo honesto, ni siquiera podría jurar cómo era su rostro. Pero recordaba dos cosas, y jamás las había olvidado. El pequeño escudo pintado en la puerta del coche, una garza sobre gavillas de trigo cruzadas. Años después, cuando volvió a tener dinero y contrató hombres para buscar, lo encontraron. Hartwell y su cabello. La capucha de su capa había caído con el viento, y en medio de toda aquella lluvia gris, su cabello fue el único color en el mundo. Cobrizo, una larga trenza, tan brillante que parecía iluminada desde dentro. «Devolveré la capa», le había gritado él al coche mientras se alejaba, y escuchó su risa, joven y cálida. La risa de alguien que no tenía idea de que acababa de hacer algo extraordinario. «Quédatela, la necesitas más que yo». Luego, la lluvia la engulló, la hija de Hartwell, la promesa de su padre y su propia búsqueda de 8 años, terminando, si es que había algo de misericordia en el mundo. Frente a la misma puerta principal, Julian miró hacia el jardín oscuro. Había conocido a la hija de la casa hoy, rizos dorados, una reverencia ensayada, una madre que lo observaba como un zorro observa un gallinero. Beatriz, la llamaban, lo suficientemente bonita, lo suficientemente encantadora. El cabello de la gente rubia se oscurece con los años, se dijo a sí mismo. A veces se aclara, 8 años era mucho tiempo, y la memoria empapada por la lluvia era un testigo pobre. Tal vez, pero había un retrato sobre la escalera principal. Había pasado junto a él camino a su habitación y se detuvo como si hubiera recibido un golpe. Una mujer con ojos cálidos y risueños y cabello cobrizo. Mañana, durante la cena, decidió que haría una pregunta simple, cuidadosa, tranquila. Había esperado 8 años. Podía ser paciente un día más. No podía haber sabido que, un piso arriba, en una fría habitación del ático, una chica yacía despierta con la mano sobre su cuero cabelludo rapado, repitiendo las mismas 5 palabras en la oscuridad. Ahora nunca lo sabrá. La casa dormía entre ellos. Guardando su secreto, la mesa del comedor nunca se había visto tan bien. Clara había pasado toda la tarde puliendo plata que no había salido de su caja en 6 años. La plata de su padre, grabada con la garza de los Hartwell, aunque Ágata hacía mucho que había dejado de llamarla así. Los buenos candelabros estaban encendidos, el vino francés estaba respirando. La cocinera había hecho 5 platos con un presupuesto doméstico que normalmente apenas alcanzaba para 2, y Clara, con su vestido negro más sencillo y la cofia calada sobre su cabeza rapada, había sido asignada para servir. Se había preguntado brevemente por qué Ágata le permitiría entrar al comedor. Entonces vio su propio reflejo en una bandeja pulida, hundida, de ojos grandes, cortada, sin forma con el negro de sirvienta, y lo entendió. Ya no quedaba nada que ocultar. Las tijeras se habían encargado de eso. ¿Qué mejor prueba de que Clara no era nadie que dejar que el duque la mirara directamente y no viera nada en absoluto? Los invitados entraron a las 8. Ágata resplandeciente, Beatriz radiante, y el duque, de negro sencillo, retirando la silla de Beatriz con una cortesía mecánica perfecta. «Su gracia nos hace tal honor», ronroneó Ágata mientras servían la sopa. «Un viaje tan largo y ha venido usted mismo. La mayoría de los caballeros hoy en día resuelven todo a través de abogados». «Hay asuntos», dijo el duque, «que no deberían dejarse en manos de abogados». Su voz era tranquila. Incluso él tenía una forma de responder que terminaba las frases en lugar de continuarlas. Pero Ágata no se amilanó. Durante la sopa y el pescado, ella habló del vecindario, de Londres, de Beatriz, sobre todo de Beatriz. Su música, su francés, sus acuarelas, sus labores de aguja, su delicada salud que, sin embargo, era perfectamente robusta para soportar los deberes de una gran casa.
Beatriz sonreía y se sonrojaba a tiempo. Había sido ensayada hasta el hartazgo y, para ser justos, pensó Clara mientras servía el vino, lo hacía de maravilla. El duque comía poco, hablaba menos y observaba todo. Clara sentía su atención de la forma en que uno siente el clima, nunca exactamente sobre ella, pero moviéndose por la habitación. Observaba a Agata hablar, observaba a Beatriz mirar a su madre antes de cada respuesta. 2 veces le preguntó a Beatriz algo simple y directo. ¿Montaba a caballo? Disfrutaba del campo, y en ambas ocasiones la voz de Agata llegaba medio segundo antes que la de su hija. Si notó a la sirvienta con la cofia calada, no dio señales de ello. Los hombres como él no ven a los sirvientes. Bien, se dijo Clara, manteniendo la vista en el vino, en los platos, en cualquier cosa menos en él. Bien, sucedió entre el asado y el postre, Beatriz había sido enviada al piano. Solo una pequeña pieza, querida. Su gracia es amante de la música, y estaba tocando una pieza que había practicado toda la semana, de forma bonita y sin un solo error. Agata marcaba el ritmo con un dedo contra su copa, radiante con el orgullo particular de una jugadora que ve a su caballo llegar a la recta final. El duque no miraba al piano. Clara, de pie en el aparador con el decantador, siguió su mirada a través de las puertas abiertas del comedor, a través del vestíbulo, subiendo por la curva de la escalera hacia el retrato. Su madre los miraba desde el marco dorado, joven, de ojos risueños, pintada la primavera antes de que Clara naciera, con su cabello cobrizo suelto sobre un hombro. Como siempre lo llevaba en casa. Las manos de Clara se tensaron sobre el decantador. «No lo mires», pensó de forma absurda e inútil hacia un duque al que nunca le había hablado. «Por favor, no lo mires». Beatriz terminó su pieza. Agata aplaudió. «¿Ve su gracia? No le dije que tenía tanto sentimiento». Su querido maestro de música siempre decía. «Señora», la voz del duque no fue fuerte, no necesitaba serlo, cortó a Agata como una puerta al cerrarse. Él seguía mirando a través de las puertas, hacia la escalera. Y entonces levantó una mano y señaló, sin prisas, con precisión, hacia el retrato. «La dama en esa pintura», dijo. «¿Cuál de sus hijas tiene su cabello?» La habitación quedó en absoluto silencio. El decantador casi se resbaló de los dedos de Clara. Lo atrapó contra el aparador con un suave chasquido de cristal que le sonó como un disparo. Nadie se dio la vuelta, nadie la estaba mirando. Todos los ojos en la sala estaban puestos en Agata, cuyo tenedor se detuvo a medio camino de su plato, y cuyo rostro, por un largo y desnudo segundo, fue el rostro de una mujer parada sobre una trampilla, escuchando cómo el cerrojo se deslizaba hacia atrás. «¿Cuál de tus hijas? No, ¿quién es la dama? No, qué retrato tan encantador». El duque había hecho su pregunta como un abogado hace una pregunta, sabiendo ya qué importaba, observando para ver qué efecto tendría la respuesta. Y en ese segundo congelado, de pie e invisible junto al aparador, Clara comprendió 3 cosas a la vez, tan rápido que le dio un mareo. El duque buscaba cabello, cabello rojo cobrizo, el cabello de su madre, su cabello. El cabello que le habían cortado a la fuerza a medianoche y quemado en el fuego de la cocina. Agata sabía que él lo buscaría. Ahora nunca lo sabrá. El cuero cabelludo rapado de Clara hormigueaba bajo la cofia. Su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que toda la sala debía escucharlo. «Me está buscando a mí. Quien quiera que sea este hombre, sea lo que sea esto, vino aquí buscándome. Y estoy parada a 3 metros de él y no tiene idea porque lo único por lo que él me conoce ha desaparecido». El tenedor completó su viaje. Agata lo dejó, se secó la boca con la servilleta y sonrió. Y Clara tuvo que admirar, con una especie de horror, lo rápido que la trampilla se cerró de nuevo. «¿Por qué, su excelencia?», dijo Agata con calidez. «¿Qué pregunta por qué, su excelencia? ¿Qué pregunta?». La risa de Agata fue tan ligera como el azúcar esponjoso. Se giró en su silla para contemplar el retrato con una expresión que Clara nunca la había visto usar frente a él. «Cariño, esa es la madre de mi querida Beatriz»,
por supuesto mi propia y pobre persona, si puede creerlo, pintada el año antes de que naciera mi niña adorada. Se presionó una mano contra el pecho. Yo era toda una belleza entonces, eso me dicen. El tiempo es un ladrón, su excelencia. Clara dejó de respirar. La mentira era tan enorme, tan tranquila, tan suave, que por un momento su mente simplemente la rechazó. Esa era su madre. Los ojos risueños de su madre, el luto primaveral de su madre, el cabello cobrizo de su madre suelto sobre un hombro. Y Agatha acababa de meterse dentro del marco y ponérselo como si fuera un abrigo robado. Efectivamente, dijo el duque, su rostro no mostraba nada. El parecido es notable, y sin embargo miró el retrato un momento más. El cabello de la dama. Ah, el cabello, suspiró Agatha como si estuviera conmovida por el recuerdo. Beatriz tenía exactamente ese cabello cuando era una niña pequeña, su excelencia. Exactamente, rojo como una moneda nueva, ¿verdad, mi amor? Todos comentaban sobre eso, y luego, como sucede tan a menudo, se volvió dorado al crecer. El cabello de mi abuela hizo exactamente lo mismo. Le sonrió a su hija, aunque confieso que a veces extraño a mi niña pelirroja. Beatriz, para su crédito o su entrenamiento, logró una sonrisa melancólica. Mamá guardó un mechón. Creo que todavía tengo uno en alguna parte. Debo buscarlo para usted. Su excelencia le divertiría. Las manos de Clara estaban temblando. No se había dado cuenta hasta que las copas en su bandeja empezaron a cantar. Un fino y diminuto tintineo de cristal contra cristal. El sonido de una mentira siendo contada a 2 metros de la única persona viva que podría enterrarla. «Alto», les ordenó a sus manos. «Alto». Alto presionó la bandeja contra el aparador para estabilizarla. Y cuando levantó la vista, el duque la estaba mirando. No al retrato, no a Agatha. A ella, al otro lado de la sala, sobre las velas, a través de los restos del asado, sus ojos oscuros habían encontrado a la criada con la cofia baja, y se posaron en su bandeja temblorosa, y luego en su rostro con una quietud que era peor que cualquier pregunta. Duró quizás 2 segundos. Luego, un lacayo se cruzó entre ellos con el postre, y el duque se volvió hacia su anfitriona y dijo en un tono de leve interés social: «Dice que guarda un mechón. Oh, en algún lugar, su excelencia, en algún lugar. Me encantaría verlo». Él tomó su copa. Antes de irme, dijo con amabilidad, lo dijo de la forma en que un hombre dice: «Qué día tan encantador». Pero Clara, recogiendo platos con el corazón en la garganta, vio lo que eso le hizo a la sonrisa de Agatha, cómo se mantuvo perfectamente en su lugar, mientras todo detrás de ella se desmoronaba. Un mechón de cabello cobrizo para ser producido bajo demanda. Un ladrillo más para la mentira que debe ser entregada. Él no le cree, pensó Clara, y el pensamiento era tan peligroso, tan brillante de esperanza, que lo aplastó de inmediato. No importaba lo que él creyera, mañana o al día siguiente, Agatha cortaría un mechón de cobre de la trenza. La trenza, Clara casi soltó los platos. La trenza había terminado en el fuego de la cocina. Había visto a Milly llevársela en su delantal. No había ningún mechón de cabello rojo en ninguna parte de esta casa para dárselo. A menos que lo cortaran del único cabello rojo que quedaba bajo este techo, cualquier rastro que quedara debajo de su cofia. Clara salió del comedor con los platos apilados y llegó hasta el pasillo de los sirvientes antes de tener que apoyarse contra la pared. Seguía despierta a medianoche cuando llamaron a la puerta, un suave golpe en la puerta de su ático. La señora Finch estaba parada en el rellano con una vela en una mano y una taza de leche tibia en la otra, lo cual era algo extraordinario. El ama de llaves no había subido a los áticos en años, dadas sus rodillas. «Bebe esto», dijo ella, «y siéntate, niña». Clara se sentó en el borde de la cama. La señora Finch se acomodó en el único taburete de la habitación. Puso la vela en el suelo entre ellas, y por un largo momento solo la miró, mirando la cabeza rapada que Clara ya no se molestaba en cubrir cuando estaba en su propia habitación. 22 años he servido en esta casa, dijo la señora Finch por fin. Te llevé en brazos a tu bautizo,
vestí a tu madre por última vez, y te agradecería que no le dijeras a un alma que dije esto, porque tu madrastra cree que he olvidado de quién es esta casa. La voz de la anciana no vaciló, pero la luz de la vela sí lo hizo en sus ojos. Esta noche, esa mujer se sentó a la mesa de tu padre bajo el retrato de tu madre y llamó a su rostro el suyo propio. Y tú te quedaste ahí y te mordiste la lengua porque eres una chica inteligente y quieres vivir. Señora Finch, no. El ama de llaves levantó una mano. No digas nada que luego tengas que negar. Solo vine a decirte una cosa y luego estas viejas rodillas volverán a bajar esas escaleras. Se inclinó hacia adelante. Ese hombre hace preguntas como si ya fuera dueño de las respuestas. Me preguntó quién había trabajado aquí por más de 10 años. Le preguntó a John qué habitaciones de la casa nunca se usan. Y esta noche, después de la cena, se quedó frente a ese retrato durante un cuarto de hora, solo, en la oscuridad. Las manos de Clara se apretaron alrededor de la taza. No sé a qué ha venido, dijo la señora Finch, levantándose con una mueca. Y no sé qué es lo que sabe, pero escúchame, niña. Solo quedan 2 cosas en esta casa que recuerdan la verdad. Una es ese retrato. Recogió su vela, y en la puerta hizo una pausa sin darse la vuelta. La otra soy yo. Las escaleras crujieron y el sonido se desvaneció, y Clara se quedó sola. Se recostó en su cama estrecha y miró la oscuridad. Abajo, en algún lugar del ala de invitados, había un hombre que había cruzado Inglaterra para hacer una pregunta sobre cabello rojo. Entre ellos estaban Agatha, una trenza quemada y un mechón de cobre que aún no existía. «Mantén la cabeza baja», dijo la voz de 6 años de supervivencia. «No digas nada, no quieras nada». Pero bajo su mano, bajo el algodón frío de su gorro de dormir, el cabello rapado ya estaba volviendo a crecer. Medio centímetro de cobre, obstinado, empujando a través de todo lo que le habían hecho. Tardaría años, pensó. Ella no tenía años. Algo en esta casa se iba a romper mucho antes de eso. Se rompió tal como ocurrió, a la tarde siguiente, en la biblioteca sobre un libro de latín. Agatha comenzó la búsqueda de cabello rojo en el desayuno. Clara lo escuchó comenzar a través de la puerta de la sala de mañana. La voz de Agatha, baja y afilada como una navaja, y la de Milly asustada, respondiendo. «La trenza, niña, ¿dónde está?» «Usted, señora. Usted dijo que la quemara». «Yo misma la puse en el fuego de la cocina, señora. Usted estaba ahí mismo». Hubo un silencio que Clara, cargando ropa blanca al pasar por la puerta, pudo sentir a través de la madera. Luego, la voz de Agatha de nuevo, muy tranquila, de la forma en que se ponía cuando las cosas salían mal y alguien más iba a pagar por ello. «Entonces, me conseguirás cabello rojo para mañana por la tarde, o buscarás otro empleo. No me importa de dónde venga, la cola de un caballo, si es necesario, no, debe ser fino, debe ser de un niño». Una pausa. Las casas de los arrendatarios. «Los Keller tienen una niña pequeña. ¿No es así? Pelirrojos toda la camada. Toma un chelín y un par de tijeras y consígueme un mechón, un rizo. Diles que es para, diles que la señora los colecciona, diles lo que sea». Clara se quedó congelada en el pasillo. La ropa de cama se le hundió contra el pecho. Un chelín y unas tijeras. Eso era todo lo que hacía falta para construir una mentira para un duque. Un rizo cortado de la hija de un arrendatario, atado con una cinta, envejecido entre las páginas de una Biblia y presentado con un suspiro. El cabello de bebé de mi querida Beatrix. ¿Quién en este mundo se atrevería a cuestionarlo? Él preguntaría algo susurrado al oído. Él pidió verlo de la forma en que los hombres piden algo cuando están tendiendo una trampa. Ella obligó a sus pies a moverse antes de que se abriera la puerta. Pero toda esa mañana, mientras fregaba el suelo de la galería bajo el retrato de su madre, Clara se descubrió haciendo algo que no se había permitido en 6 años, esperando que eso la aterrara más de lo que lo habían hecho las tijeras. La biblioteca era la iglesia secreta de Clara. Los libros de su padre aún vivían allí. Agatha había vendido el atlas con el lomo dorado
y todo lo que pareciera caro, pero el resto lo había ignorado porque los libros la aburrían, y la habitación daba al norte y era fría. Así que se había convertido en tarea de Clara desempolvarla, y Clara hacía que la tarea durara tanto como se atrevía. Conocía cada estante, la poesía que a su madre le encantaba, tercer mueble, segundo estante. El latín de su padre, que él mismo le enseñó. En las noches de invierno, su pequeña mano bajo la de él, siguiendo las líneas. Amer Vincent omnia, mi niña, y no dejes que tu institutriz te diga que es gramaticalmente incorrecto. A veces, mientras limpiaba, tomaba uno, se quedaba allí de pie y leía una página, y durante la duración de esa página, los últimos 6 años no existían. Esa tarde, con la casa patas arriba por los menús de la cena y las pruebas de vestuario de Beatatrix, Clara se deslizó a la biblioteca con su paño de limpieza y encontró las puertas del tercer librero abiertas de par en par. Alguien había estado en el estante de latín de su padre. 2 volúmenes yacían en la mesa de lectura, el Virgilio y el viejo César de su padre, con el lomo verde agrietado. Clara chasqueó la lengua pensando en las criadas, ninguna de las cuales sabía leer, y todas usaban los libros como taburetes. Recogió el César y lo colocó donde había vivido durante 30 años, con el lomo hacia afuera, el tercero desde la izquierda, sin necesidad de mirar. Interesante, dijo una voz tranquila detrás de ella. Clara se giró, con el paño presionado contra su pecho. El duque de Ravenscourt estaba sentado en el asiento de la ventana, casi oculto por el borde de la cortina, con un libro abierto sobre sus rodillas. Había estado allí todo el tiempo, observándola. Su señoría, ella hizo una reverencia con los ojos bajos, el corazón martillando. Perdóneme, no sabía que la habitación estaba ocupada. Volveré más tarde. Guardaste eso sin leer el lomo. Soy cuidadosa, mi señor. Limpio aquí. Su señoría. Una aprende dónde pertenece cada cosa. Él se levantó sin prisa y se acercó a la mesa. Él era muy alto, y sus ojos, que en el comedor a la luz de las velas habían parecido negros, bajo la luz del día eran de un gris oscuro e inquietante. Entonces tomó el Virgilio y se lo extendió. ¿Dónde pertenece este? No fue una petición. Clara tomó el libro con manos firmes. 6 años de práctica manteniendo las manos firmes y lo colocó en su lugar. Segundo estante, junto a las geórgicas. Lo has agrupado con la poesía, observó el duque, el César con las historias. Una criada que limpia y clasifica el latín por tema. El antiguo maestro los organizó así que, mi señor, solo mantengo su orden. El antiguo maestro, el señor Hartwell. Su voz no cambió en absoluto, y eso era, de alguna manera, lo aterrador. ¿Lo conocías? La pregunta quedó suspendida en la fría luz del norte. Clara miró el estante, el gastado lomo verde que las manos de su padre habían sostenido, y la verdad subió por su garganta con tanta fuerza que le dolió. Él era mi padre, esta era su habitación, esa es mi madre sobre la escalera, y el cabello que buscas creció en mi cabeza hasta hace 4 noches. He estado al servicio aquí desde que era una niña. Su señoría, dijo ella, todos conocían al maestro, él era amable, amable. Repitió el duque con suavidad, resopla. Él la observaba con esa quietud de nuevo, la quietud del comedor, y Clara se dio cuenta de su error. Había respondido a la pregunta sin responderla, y él coleccionaba respuestas así. Él miró sus manos sosteniendo el paño, agrietadas y desgastadas por el trabajo, y luego su mirada se detuvo en su garganta, donde la fina cadena de plata que nunca se quitaba se había deslizado fuera de su cuello mientras ella alcanzaba el estante. Esa es una cadena fina para una criada, dijo. La mano de Clara voló hacia ella demasiado rápido, cubriendo la cadena y lo que colgara de ella, deslizándola de nuevo bajo el algodón negro. Era de mi madre, su señoría. ¿Y tu madre era? La puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Ahí estás. Agatha estaba en el umbral y Clara la vio analizar la escena con un solo parpadeo. El duque, la criada, la distancia entre ellos, y palideció mientras su voz se mantenía firme. Cariño, su señoría. Perdone la intrusión,
Beatrix le está buscando en el salón de música. Ha encontrado el dueto más dulce. Clara, la dulzura se endureció, la plata del comedor no se pulirá sola, y después la cocinera te quiere. Ha faltado una cuchara desde ayer, y estoy segura de que querrás ayudarnos a dar cuenta de ella. Una cuchara perdida. Clara sintió que la palabra caía sobre ella como una red. Todos en la habitación sabían lo que significaba. Todos, excepto quizás el duque. Y cuando se arriesgó a lanzar una mirada hacia él mientras hacía una reverencia para salir, vio que él también lo sabía. Él miraba a Agatha de la misma manera que había mirado el retrato. «Contando algo, señora», escuchó Clara que él decía detrás de ella, tan amable como siempre mientras la puerta se cerraba. «Nunca me presentó, su criada se llama Clara, ¿verdad?» No escuchó la respuesta de Agatha, pero escuchó la pausa antes de ella, y fue una pausa muy larga. Agatha atacó esa misma noche, y atacó como siempre lo hacía, sonriendo. Llamaron a Clara a la sala de estar después de que la servidumbre se hubiera retirado. Agatha estaba sentada junto a la lámpara con su correspondencia y no levantó la vista durante un minuto completo. Era un viejo truco suyo, y todavía funcionaba. Para cuando dejó su pluma, las palmas de las manos de Clara estaban húmedas. «Te han notado», dijo Agatha, sin preámbulos. «Eso fue un descuido de tu parte. Señora, yo nunca». «Tú nunca, por supuesto que nunca». Agatha se levantó y cruzó hacia la ventana. Su reflejo se veía como un fantasma en el cristal oscuro. «No importa lo que nunca hagas, un hombre como ese nota una vela torcida, y te nota a ti». Se giró y observó a Clara lentamente, desde las botas hasta la cabeza rapada. «Eres una vela muy torcida, en efecto, así que te vas a ir». El suelo pareció inclinarse. «Ir, señora. Con mi prima Pruitt en el norte, ha estado enferma y necesita un par de manos fuertes. Lo harás muy bien allí». Agatha volvió a su escritorio y tomó su pluma de nuevo, como si el asunto fuera un pedido de comestibles. «El carruaje vendrá por ti mañana por la noche, después de que la casa esté dormida. No le dirás a nadie, ni a la cocina, ni a las criadas». Una pausa, y no a la señora Finch. «Si su señoría llegara a notar que falta una sirvienta, lo cual no hará. Te fuiste para cuidar a una tía enferma. Las chicas de tu clase siempre se van para cuidar tías enfermas. Señora, por favor». Clara escuchó el quiebre en su propia voz y lo odió. Yo nací en esta casa». La pluma de Agatha se detuvo. «No», dijo con mucha suavidad, sin levantar la vista. «La hija de un caballero nació en esta casa. No veo a ninguna por aquí. ¿Tú sí?» La pluma reanudó su trazo. «Empaca esta noche. Eso será todo». Casi no había nada que empacar. Ese fue el pensamiento que finalmente rompió a Clara, sentada en el suelo de su habitación en el ático pasada la medianoche, junto al pequeño baúl de madera que contenía toda su vida. 6 años en la casa de su padre y todo lo que poseía cabía en una caja que un niño podría cargar. 2 vestidos de trabajo, un chal remendado, el libro de su madre escondido todos estos años bajo un doble fondo que la señora Finch le había enseñado a hacer, un fajo de cartas con la letra de su padre. Estaba sacando el libro cuando sus nudillos rozaron la lana. En el fondo mismo del baúl, doblada pequeña y plana donde había yacido durante 8 años, estaba la capa de montar de un hombre, gris, pesada, manchada por los viajes, con marcas de agua a lo largo del dobladillo, donde ningún cepillado había logrado borrar jamás el recuerdo de aquella tormenta. Clara se sentó sobre sus talones. Tenía 17 años, regresaba del pueblo en el coche de caballos con el viejo Samuel conduciendo, el cielo tornándose de un verde negruzco, y entonces la lluvia cayó como el fin del mundo. Y en medio del vado inundado, un hombre en el barro, joven, empapado hasta los huesos, con una pierna retorcida bajo él. Y 2 carruajes elegantes ya lo habían pasado, salpicándolo, arrojándole agua. Recordaba estar tan enojada por eso. Recordaba saltar antes de que Samuel pudiera detenerla. El hombre sentía vergüenza. Eso era lo que más recordaba. No dolor, no miedo, vergüenza. Finch le había enseñado a hacer un paquete de cartas con la letra de su padre.
Estaba sacando el paquete cuando sus nudillos rozaron la lana. En el fondo del baúl, doblado de forma pequeña y plana donde había yacido durante 8 años, estaba una capa de montar de hombre, gris, pesada, manchada por el viaje, con marcas de agua a lo largo del dobladillo, donde ninguna limpieza había podido quitar del todo el recuerdo de aquella tormenta. Clara se sentó sobre sus talones. Tenía 17 años, regresaba de la aldea en el carruaje con el viejo Samuel conduciendo, el cielo volviéndose verde negruzco, y luego la lluvia cayó como si fuera el fin del mundo. Y en medio del vado inundado, un hombre en el barro, joven, empapado hasta los huesos, con una pierna retorcida bajo él, y 2 elegantes carruajes ya habían pasado frente a él, lanzándole agua. Recordaba estar tan enojada por eso, recordaba saltar antes de que Samuel pudiera detenerla. El hombre sentía vergüenza, eso era lo que más recordaba. No dolor, no miedo, vergüenza, la forma en que los hombres se sienten cuando el mundo los ha estado pateando durante mucho tiempo y un extraño llega para ser testigo de ello. Intentó rechazar el asiento, intentó rechazar la capa. Ella la había arrojado sobre sus hombros de todos modos porque él estaba temblando y le dijo que se la quedara. «La devolveré», le había gritado al carruaje, de pie bajo el aguacero, con la lana gris alrededor de él. «La devolveré, le doy mi palabra». Y ella se había reído, y la lluvia se lo había tragado, y nunca le preguntó su nombre. 2 semanas después, había llegado un paquete a la casa, dirigido solo a la joven del carruaje de los Hartwell, la capa limpia y planchada, sin carta y sin remitente. Su padre se había burlado de ella sobre su noche misteriosa durante 1 mes. 6 semanas después, su padre estaba muerto, Ágata poseía el mundo y la capa se había ido al fondo del baúl con todo lo demás que ya había terminado. Clara la levantó ahora y la sostuvo contra su pecho a la luz de la vela. Qué extraño lo que sobrevive. La trenza era ceniza, la casa era de Ágata, su nombre, para mañana por la noche, no pertenecería a nadie. Un par de manos fuertes en el norte, sin pasado, sin retrato, sin pruebas, y sin embargo, ahí estaba esa capa gris que un hombre que se ahogaba había prometido devolver y que había devuelto porque, al parecer, existía en algún lugar del mundo al menos una persona que cumplía su palabra. No se la llevaría al norte. El pensamiento llegó completo y certero, aunque no hubiera podido explicarlo. La casa del primo Prout engulliría todo lo que entrara en ella. Algunas cosas no deberían ser engullidas. Clara envolvió la capa en papel marrón y, antes de que la vela se consumiera, la llevó a través de la casa dormida hasta la puerta del pequeño salón de la señora Finch y llamó. La vieja ama de llaves abrió con su gorro de dormir, echó un vistazo al rostro de Clara y se hizo a un lado sin decir una palabra. «Me envían lejos», dijo Clara. «Mañana por la noche no debo decírtelo». Su voz temblaba. «Así que no te lo diré. Solo voy a dejar algo bajo tu custodia». Ella puso el paquete en las manos de la señora Finch. «Perteneció a un viajero hace mucho tiempo», dijo Clara. «Él nunca vendrá por él, pero por si acaso lo hiciera». Y ahí su voz finalmente flaqueó, solo por un momento ante el desastre absoluto de todo aquello. «Si alguna vez viniera, dáselo y dile que la chica Hartwell dice que la deuda quedó saldada hace mucho». La señora Finch miró el paquete durante un largo rato. Cuando alzó la vista, sus ojos eran brillantes y duros. «¿A dónde te envían, niña?» «Al norte. Con un primo escribiré cuando no pudo terminar». Clara se dio cuenta, con una punzada de miedo frío, de que no tenía ni idea, ni pueblo, ni dirección, solo un carruaje que vendría al anochecer por una chica cuya existencia la casa negaría para siempre. Sobre ellas, en el ala de invitados, una tabla del suelo crujió. El sonido de un hombre que no podía dormir, caminando en algún lugar sobre sus cabezas. La trampa se cerró durante la cena y se cerró ante testigos. Julián supo que algo andaba mal en el momento en que bajó y encontró el salón principal lleno. El vicario y su esposa, un terrateniente vecino con sus 2 hijas, un coronel de un regimiento retirado que ya estaba sumergido en el Jerez.
Ágata había reunido a una audiencia de la noche a la mañana, y una anfitriona solo reúne a una audiencia cuando pretende representar algo que no tiene vuelta atrás. Su gracia, dijo ella acercándose, radiante con su vestido de seda color vino. Perdonará a esta pequeña compañía, son tan amigos, todos anhelando conocerle. Él hizo una reverencia ante la sala y calculó. Había planeado irse en 2 días, discretamente, sin responder preguntas, para luego regresar con abogados, registros, actas parroquiales, lo que fuera necesario para desenterrar lo que esa casa estaba ocultando, porque estaba ocultando algo. El retrato con el rostro prestado, el mechón de cabello pelirrojo que apareció esa mañana, un rizo de niño atado con cinta que olía vagamente a la casa de campo de otra persona, la doncella que sabía latín, cuya cadena protegía como si fuera una herida, cuyo nombre había hecho que Ágata dudara un latido de más. Clara. Le había preguntado a 2 sirvientes por ella ese día, tan casualmente como pudo. Ambos habían mirado por encima de sus hombros antes de responder, y ambos no dijeron casi nada, y ese silencio fue más ruidoso que cualquier palabra. Él necesitaba una semana, Ágata resultó, solo necesitaba una velada, ocurrió en la mesa, entre platos, cuando el coronel, ya bien servido y claramente preparado, levantó su copa y exclamó con voz retumbante: «Bueno, su gracia, se me permite decir lo que todo el condado murmura. Un feliz entendimiento entre 2 grandes familias». «Coronel», reprendió Ágata, encantada, «va a avergonzar a su gracia». «¿Avergonzar? Una promesa entre padres es algo sagrado, señora». «Yo digo que es algo sagrado, lo es». Ágata se volvió hacia Julián. Sus ojos estaban suaves, su voz era más suave aún, y debajo de ambos se escuchó el clic de una llave girando. «Su gracia, perdóneme, había querido esperar, pero dado que nuestro querido coronel ha abierto el tema ante amigos, creo que quizá el tiempo de espera ha pasado». Ella hizo una señal al lacayo, quien trajo una bandeja de plata, y sobre ella descansaba una carta. Julián reconoció la caligrafía antes incluso de tocarla, fina, inclinada, inconfundible, la de su padre. «Su difunto padre escribió esto a mi difunto esposo», dijo Ágata con dulzura. «En el último año de su vida, el señor Hartwell la atesoró. Yo la he atesorado desde entonces. Su gracia, léala en voz alta, si gusta. No hay nada en ella que ninguna de las 2 familias deba sonrojar». Él la leyó primero en silencio. Era auténtica. Ese era el horror. La voz de su padre se alzó desde la página. La gratitud, la vergüenza de la deuda, la promesa. «Mi hijo ofrecerá su mano a la hija de Hartwell, y nuestras casas se unirán. Que Dios me ayude». La hija de Hartwell, sin nombre de pila, probablemente su padre nunca lo supo, una promesa jurada en la oscuridad de la ruina a un benefactor lejano. «Por supuesto», dijo Ágata a toda la mesa, secándose una lágrima, «nadie podría exigirle a un gran hombre cumplir la palabra de su padre. Los tiempos cambian, las promesas se desvanecen. Si su gracia siente que la obligación ha caducado», dejó la frase flotando delicadamente frente al vicario, al terrateniente, al coronel, frente a una sala llena de lenguas del condado. Luego le sonrió a su hija. «Pero yo sé lo que mi querido esposo creía, y sé cuánto vale Beatriz». Beatriz estaba sentada con la cabeza gacha y el cabello dorado, sonrojándose bajo orden, y Julián la miró y comprendió la arquitectura de toda la velada. Rechazarla ahora ante testigos, con el juramento de su padre en la mano. Él sería el duque que escupió sobre la palabra de un hombre muerto, la palabra de su propio padre difunto, para dejar plantada a una chica inocente en su propia mesa. La historia llegaría a Londres antes que él. Honrar la promesa significaba casarse con la hija equivocada de la casa correcta. La hija equivocada. Su certeza lo sobresaltó con su violencia. No tenía pruebas, una cadena, un estante, un silencio, nada que un tribunal o un condado pesara por un segundo contra la palabra jurada de una madre y un mechón de cabello de bebé. Todos lo miraban. «La copa del coronel seguía levantada, señora», dijo Julián lentamente. «La palabra de mi padre es mi palabra». La sala estalló en aplausos. En algún lugar de la mesa,
La esposa del vicario ya lloraba de felicidad. El coronel estaba de pie, gritando un brindis. Ágata se llevó ambas manos al corazón. Triunfante, humilde, insoportable. Y Julian, levantándose con su copa, porque no había nada más que hacer, escuchó su propia voz como si viniera de muy lejos, diciendo las cosas necesarias, honrando a las dos familias a su debido tiempo, mientras por dentro algo se desbocaba como un caballo en un establo en llamas. A su debido tiempo había dicho, no una fecha, se había dejado al menos eso. Un compromiso aún no era una boda. Los abogados podían ser lentos y los registros podían ser hallados. Una semana, todavía solo necesitaba una semana. No la consiguió. Clara escuchó los aplausos desde la escalera de los sirvientes. El sonido bajó por la vieja casa como una tormenta, un eco distante de palmas y el rugido del coronel al duque y su novia. Y ella se quedó allí, en la oscuridad, con una bandeja de copas limpias, comprendiendo que todo había terminado. Todo, el retrato, la pregunta, la pequeña y aterradora esperanza que había llevado consigo desde la biblioteca como una brasa en su delantal. Beatriz, por supuesto Beatriz. ¿De dónde había salido esa esperanza? Un hombre la había mirado 2 veces y preguntado por el nombre de una criada, y 6 años de buen juicio casi la abandonan por ello. Basta, se dijo a sí misma, y sintió casi gratitud por el carruaje que vendría a medianoche. Al menos no tendría que servir en la boda. Vinieron por ella a las 11:30. Dora subió sollozando y, tras ella, manteniéndose en la sombra del descansillo, Ágata con una bata y una vela. Rápido y en silencio dijo Ágata, salid por el patio de la cocina. El baúl era ligero. Eso era en lo único que Clara quería pensar. Mientras bajaba por las escaleras traseras de la casa de su padre por última vez, pensaba en lo poco que podían pesar 6 años. Atravesó la cocina, pasó junto al fuego apagado y salió por la puerta del patio hacia una noche fría, limpia y llena de estrellas, donde un carruaje cerrado esperaba con un cochero al que nunca había visto. Ninguna luz iluminó su partida, nadie se despidió. Solo en el último momento, desde lo alto de la casa tras ella, una cortina se movió en la pequeña ventana de la señora Finch, y Clara levantó la mano una vez hacia el cristal y hacia la anciana que estaba detrás. Suba, dijo el cochero, ella subió y la puerta se cerró. El carruaje salió del patio, recorrió el largo y oscuro camino, pasó ante las puertas que su bisabuelo había levantado y giró hacia el norte. Dentro, Clara se sentó muy derecha con las manos entrelazadas sobre el baúl. Se obligó a respirar y no lloró. Estaba hecho. Que así fuera. El duque se casaría, la casa olvidaría, y en algún lugar del norte se esperaba a un par de manos fuertes. No vio el hito en el cruce de caminos 1 hora después, donde el camino del norte se desviaba y el carruaje no lo hizo. Nunca había viajado por esas tierras. Un seto oscuro era igual a cualquier otro, así que no sabía, no podía saber, que el camino que tomaron iba hacia el este, hacia las ciudades industriales, hacia la institución de Greystone, en la colina sobre el río, donde recibían a los indigentes y a los sin nombre a cualquier hora. Sin preguntas, sin respuestas, la prima Prud no existía, y tras ella, en la casa dormida, Julian estaba en su ventana, observando cómo la luz del carruaje se alejaba por el camino. Algún comerciante, algún recado, nada importante. Se volvió hacia su escritorio, donde escribía a sus abogados a la luz de las velas. Una semana, escribió, requiero que los registros parroquiales de este condado sean examinados en el plazo de 1 semana. Le quedaban 8 años de paciencia, calculó. Lo que no tenía, aunque no lo sabría hasta que la capa estuviera sobre su cama, eran 8 días. La señora Finch esperó un día entero, y fue el día más largo de sus 22 años de servicio. Esperó porque era vieja y prudente, y porque una ama de llaves que acusa a su señora sin pruebas es una mujer loca, despedida sin referencias antes del atardecer. Pasó la mañana siguiente a la marcha de Clara, haciendo una discreta indagación. Una palabra con el mozo de cuadra del pueblo que había dado de beber a los caballos de aquel extraño carruaje en el cruce.
Al norte, ¿verdad?, preguntó, como quien cotillea. ¿El lugar de la fruta norte? El chico se rascó la cabeza. Ese coche tomó el camino del este. Escuché al cochero decirlo él mismo, la colina, Weather Hill, y entonces, al ver su cara, añadió, se ha puesto de un color extraño. Señora, Weatherby Hill. Todos los sirvientes de 3 condados sabían qué había en Weatherby Hill. Amenazaban a las criadas perezosas con aquello. Haz bien tu trabajo o acabarás en la colina. El asilo. Así que esa noche, mientras la familia se demoraba en los brindis de compromiso abajo, la señora Finch subió las escaleras hacia el ala de invitados con sus rodillas destrozadas, llevando un paquete envuelto en papel marrón, e hizo la cosa más peligrosa de toda su larga y cuidadosa vida. Lo dejó sobre la cama del duque de Ravenscourt, sin envolver, y se quedó allí de pie esperando ser descubierta. Julian subió poco antes de las 11, todavía con la ropa negra de gala que le había parecido un traje de luto todo el día. Vio a la anciana ama de llaves rígida junto a su cama, abrió la boca y entonces vio lo que yacía sobre la colcha. Por un momento no se movió en absoluto, lana gris, tela gruesa de montar, el cuello que había subido contra aquella lluvia asesina, la costura del hombro que él mismo había desgarrado el año antes de que todo se perdiera. Y allí, en el dobladillo, la mancha de agua que ningún lavado había logrado quitar, la marca exacta del peor y mejor día de su vida. Se había preguntado durante 8 años por qué el paquete que envió de vuelta nunca fue reconocido. Se había preguntado si alguna vez llegó o había llegado, cruzó la habitación lentamente y puso su mano sobre él. Como un hombre toca algo que ha decidido que debe ser un sueño. ¿De dónde?, dijo, y su voz sonó mal, así que empezó de nuevo. ¿De dónde salió esto? Una joven lo dejó bajo mi custodia, Su Excelencia. La voz de la señora Finch era firme. Sus manos, entrelazadas sobre su cintura, no lo estaban. Hace 2 noches, con un mensaje, por si su dueño venía alguna vez por él, dijo. Y aquí la barbilla de la anciana se alzó y lo entregó palabra por palabra, tal como se lo había estado repitiendo durante 2 días. Dijo que le comunicara que la chica Hartwell dice que la deuda fue pagada hace mucho tiempo. La habitación estaba tan silenciosa que Julian podía oír cómo ardían las velas. La chica Hartwell, repitió él. Sí, Su Excelencia, dijo la señora Finch, se giró para mirarla, y lo que sea que hubiera en su rostro hizo que la anciana se apoyara contra el poste de la cama. Voy a hacerle algunas preguntas ahora, y le pido que piense antes de responder que he pasado 8 años y una fortuna haciéndoselas a las personas equivocadas. ¿Quién es la mujer del retrato sobre las escaleras? Y la señora Finch, 22 años de prudencia, 22 años de silencio, descubrió que la verdad, una vez iniciada, salía de ella como agua a través de una presa rota. Margaret Hartwell, Su Excelencia, la primera señora Hartwell, hasta hace 13 años, que Dios la tenga en su gloria, y la pelirroja más hermosa del condado. Y esa mujer de abajo se sentaba a la mesa y llevaba su rostro como si fuera un guante robado, y yo me quedaba junto al aparador y lo permitía. Su voz se quebró y se estabilizó. La hija del retrato no es la señorita Beatriz, Su Excelencia. La señorita Beatriz llegó a esta casa a los 11 años con el cabello tan dorado como lo tiene esta noche, y yo misma desempaqué sus baúles. Entonces, la hija de Hartwell es Clara Margaret Hartwell, bautizada en la iglesia parroquial, y yo la llevé hasta la pila bautismal. Su Excelencia, ella nació en la habitación que está frente a este descansillo. Los ojos de la anciana estaban inundados de lágrimas ahora, y dejó que cayeran. 6 años la ha tenido esa mujer como una criada de limpieza en la propia casa de su padre, y la niña lo soportó todo. Y entonces, 4 noches antes de que Su Excelencia llegara, la señora subió a los áticos a medianoche con unas tijeras y su cabello. Julian dijo que se había quedado muy quieto. La noche antes de que yo llegara, le cortaron el cabello. Hasta el cuero cabelludo, Su Excelencia. Ahora nunca lo sabrá, no había escuchado las palabras. Nadie le había dicho las palabras. Y aún así,
Toda la magnitud del asunto se presentó ante él, completa y monstruosa. La cabeza rapada bajo el gorro bajo, la bandeja temblorosa, la cadena arrebatada de la vista. El latín aprendido de memoria en la biblioteca de su padre. La chica que había estado a 3 metros de él durante la cena, mientras él le preguntaba a una sala ya llena de mentirosos por el color de su cabello. Ella había estado allí, sosteniendo la jarra, invisible bajo el negro de sirvienta, la chica de la lluvia, la chica de 8 años de búsqueda. Y él la había mirado a través de ella, exactamente como su madrastra sabía que haría, porque lo único con lo que confiaba en reconocerla se había quemado en la chimenea de la cocina. Se había sentado a esa mesa buscando una trenza de cabello cobrizo, y todo el tiempo la deuda de honor, la promesa, la búsqueda, cada camino de su vida había terminado en una chica fregando el suelo bajo el retrato de su propia madre. ¿Dónde está?, preguntó. El rostro de la señora Finch se desencajó. Se fue, Su Excelencia, hace 2 noches, la misma noche de los brindis. La señora la puso en un carruaje alquilado después de medianoche para ir a ver a una prima enferma en el norte. Solo dijo eso. No hay ninguna prima, Su Excelencia, y el carruaje nunca fue hacia el norte. Las manos de la anciana se retorcieron. Tomó el camino del este hacia Weatherby Hill, al asilo, Su Excelencia, y la dejé ir. Me quedé en mi ventana y vi cómo las luces se alejaban por el camino y la dejé ir. Pero hablaba ante una puerta abierta. Julian bajó la gran escalinata de 2 en 2, pasó frente al retrato, entrando en el salón donde la familia y los últimos invitados tomaban cartas y licores. Agatha presidía, Beatrice estaba al piano, el coronel dormitaba en un sillón orejero. Se detuvo en medio de la alfombra, y algo en el sonido de su llegada lo detuvo todo. Las cartas, la música, los ronquidos del coronel. Agatha se levantó, sonriendo. Su Excelencia. Casi le dábamos por perdido. Desea una partida de... ¿Dónde está Clara Hartwell? La pregunta aterrizó en la sala como una lámpara de araña al caer. La hizo de la misma forma que la primera, tranquila, precisa, sabiendo ya qué importaba. Pero esta vez no estaba observando para ver qué efecto tendría la respuesta. Esta vez observaba cómo el rostro de una mujer se desmoronaba. Sucedió por etapas y cada invitado en la sala vio cómo ocurrían. La sonrisa se mantuvo, los ojos no. Clara, un nombre de criada, nada que no se pudiera negar. Pero él no había dicho Clara. Había dicho Clara Hartwell, y lo había dicho en el salón de Hartwell House con la esposa del vicario sentada muy erguida en el sofá, y no había versión de la siguiente frase que no terminara con todo. Su Excelencia, yo no tenemos a nadie con ese, señora. La voz de Julian nunca se alzó. Eso diría la esposa del vicario después, que fue lo más aterrador. Nunca se alzó en absoluto. Está a punto de decirme una mentira, y le aconsejo de todo corazón que no lo haga. Su registro parroquial está siendo copiado para mis abogados mientras hablamos. Su ama de llaves ha encontrado su lengua, y el mechón de cabello en el bolsillo de mi chaqueta pertenece a la hija de un inquilino llamada Keller. La cinta todavía huele al sebo de su madre. Dio un paso más, así que lo intentaremos una vez más, y puede considerar antes de responder que la chica que subió a un carruaje hace 2 noches es la hija a la que me vincula la carta de mi padre. ¿Dónde está ella? En el silencio, la copa de cordial de alguien se volcó y rodó sin ser notada sobre la mesa de juego. Fue Beatriz quien respondió. Se había levantado del piano, blanca como su muselina, con una mano presionada contra sus costillas, y cuando habló, su voz era pequeña y clara, y rompió el poder de su madre en la sala para siempre. Weatherby Hill, dijo Beatriz. Mamá hizo que la llevaran a Weatherby Hill. La oí dar la dirección. Su boca tembló y se endureció. No lo supe hasta que estuvo hecho. Lo juro ante Dios, no lo sabía, pero ahora lo sé. Y no usaré un vestido de novia conseguido de esta manera. Ni por un ducado, ni por nada. Beatriz. La voz de Agatha fue como el chasquido de un látigo, pero golpeó el aire. Julian ya se había ido. Lo oyeron en el vestíbulo y luego en el patio.
Su voz resonó a través de la puerta abierta hacia el arruinado salón. El caballo más rápido de ese establo ahora no tenía silla ni nada más. Y luego los cascos sobre la grava, alejándose hacia el este, hacia la oscuridad, a un ritmo que ningún faro de carruaje podía seguir. En la pared sobre la escalera, serena bajo la luz de las velas, Margaret Hartwell los observaba a todos y soltó su risa pintada. Julian cabalgó a través de la noche de la misma manera que había hecho todo durante 8 años, como si aquello que perseguía pudiera desvanecerse si reducía la velocidad. El camino del este era oscuro y estaba lleno de baches. La luna aparecía y desaparecía entre nubes veloces, y 2 veces el caballo estuvo a punto de caer en la oscuridad. Él no redujo la marcha. Detrás de él quedaba un salón lleno de restos, un compromiso muerto en la alfombra, un coronel despertando entre el escándalo, y nada de eso pesaba tanto como una pluma frente al pensamiento que martilleaba en él al ritmo de los cascos. 2 noches ha estado en ese lugar, 2 noches. Él sabía qué eran las casas de trabajo. Había visitado una de joven, cuando a los nobles se les mostraban las instituciones ejemplares del distrito. Los pabellones grises, el picado de estopa, el olor a lejía y sopa rancia, los rostros que habían dejado de esperar cualquier cosa. Después de aquello, él regresó a casa y fue incapaz de cenar, y eso ocurrió siendo un visitante inesperado. La chica de la lluvia le había dado su capa a un extraño que se ahogaba, y el mundo, en su sabiduría, le respondió con 6 años de servidumbre, un par de tijeras y Weatherby Hill. Ni 3 noches, dijo él en voz alta, dirigiéndose a la oscuridad, al camino, a Dios, si es que estaba escuchando. Ella no pasará una tercera noche en ese lugar. El alba era una línea gris tras las chimeneas de los pueblos industriales cuando él llegó al galope a la larga colina sobre el río, y la institución se alzó entre la niebla matutina, exactamente como recordaba a ese tipo de lugares. Un gran barracón ciego de piedra oscura por el hollín, puertas de hierro, y sobre ellas unas letras que algún comité sin duda consideró edificantes. Labor omnia vincit, el trabajo todo lo vence. Julian miró el lema con 8 años de furia acumulada por sus estudios de latín y tiró de la campana con la fuerza suficiente para despertar a los muertos. El portero que apareció tenía intención de poner problemas. No era día de visitas, no eran horas de visita, el director estaba desayunando. Y entonces, cuando la luz de la puerta iluminó bien el rostro y la ropa del visitante, y escuchó las palabras Ravenscourt, se convirtió, en cuestión de 3 segundos, en el hombre más servicial del norte de Inglaterra. El director del hospicio recibió a su gracia en un salón frío que olía a tinta y a col, y confirmó en el libro de contabilidad abierto que sí, hacía 2 noches una joven fue traída en un carruaje privado, lo cual era irregular. Pero las tasas se habían pagado por un trimestre completo por adelantado, lo cual era aún más irregular. ¿Pagado por quién? La parte interesada no dejó un nombre, su gracia. El director recorrió la columna con el dedo. La joven fue registrada como entrecerró los ojos, Clara, sin apellido, sin familia. Eso es lo que instruía la carta que la acompañaba, su gracia. Sin apellido, sin familia, sin correspondencia que debiera ser enviada. Él levantó la vista, inquieto, empezando a entender que algo andaba muy mal en su ordenado libro de cuentas. No es algo inusual, su gracia, la gente tiene sus razones para lléveme con ella, su gracia, el pabellón de mujeres no es. Julian puso ambas manos sobre el libro y se inclinó, y lo que sea que el director vio en su rostro cerró la discusión. Ella tiene un apellido, dijo Julian con calma. Tiene una familia, y usted me va a llevar con ella, ahora. La encontraron en el patio. El patio de las mujeres era un cuadrado de tierra apisonada entre muros altos donde 2 docenas de figuras con uniformes grises tomaban su media hora de aire matutino, caminando por el perímetro de 2 en 2 o de 3 en 3, con las cabezas gachas contra el viento. El director empezó a escanear la fila, murmurando: «La nueva admisión. La nueva admisión». Pero Julian ya no miraba a ninguna otra parte. Ella estaba apartada,
junto al muro lejano, donde un viejo y raquítico árbol de saúco se las había arreglado para crecer a través del suelo compactado. Vestido gris, delantal gris, el cabello rapado al ras ante el frío. Le habían quitado hasta el gorro de sirvienta. Ella miraba hacia el cielo en movimiento a través de las ramas negras, completamente inmóvil, y Julian la reconoció al instante y con total certeza. En ese mismo latido comprendió que había sido un necio durante 8 años. Había buscado cabello, contratado hombres, comparado escudos de armas, memorizado un color, y la verdad era que podría haberse cruzado con 100 trenzas cobrizas en la calle sin siquiera girarse, porque nunca se había tratado del cabello. Era esto, la forma particular en que ella permanecía dentro de la catástrofe, erguida, atendiendo al cielo, la quietud exacta de la chica que había bajado a la inundación, mientras 2 carruajes elegantes pasaban de largo, como si la lluvia fuera simplemente algo que el mundo hacía, y ella algo más. Él cruzó el patio. Las líneas grises de mujeres se detuvieron a observar. El director se apresuró tras él, balbuceando algo sobre el protocolo. Julian no escuchó nada de eso. Ella se giró al sonido de sus botas, palideció y realizó una reverencia que 6 años habían vuelto refleja, con los ojos bajos y todo su cuerpo en tensión. Incluso aquí, pensó él, y eso casi lo destruye. Su gracia, su voz era baja y constante. Sí, si la señora lo ha enviado para recuperar la propiedad de la casa, no tomé nada. Pueden registrar el baúl. No tomé nada que no fuera. No tomaste nada, coincidió Julian, que no fuera tuyo. Ese ha sido todo el problema. Se desabrochó su propia capa de viaje, pero luego no se la quitó porque sus manos se habían vuelto extrañamente poco fiables, y porque había un orden en esto que 8 años se habían ganado. De debajo de su brazo, tomó el paquete de papel marrón que había llevado toda la noche dentro de su abrigo, lo desenvolvió y sacudió 8 años y una tormenta de lana gris. Los ojos de Clara se alzaron. Ella miró la capa, el dobladillo manchado por el agua, su rostro, realmente su rostro. Por primera vez, de la forma en que miras algo que intentas ver a través de la lluvia. Y una mano se alzó lentamente y se presionó contra su boca. Te dije, dijo Julian, que la devolvería. El viento se movió entre las ramas del saúco. En algún lugar detrás de ellos, el director seguía hablando. Ninguno de los dos sería capaz de decir nunca sobre qué. La voz de Clara salió como un hilo, el vado, el hombre en el vado, eso fue. Ella negó con la cabeza una vez, como si la mañana se hubiera soltado de sus goznes. No podría ser. Le di esa capa a un hombre pobre, lo hiciste. Él se acercó y la colocó sobre sus hombros, cubriendo el uniforme gris, y abrochó el broche en su garganta con gran cuidado, como si fuera una orden de caballería. Al hombre más pobre de 3 condados aquel día, había perdido su fortuna, mi padre se estaba muriendo, y 2 carruajes acababan de mostrarme exactamente lo que el mundo pensaba que yo valía. Y entonces una chica bajó a la inundación, me dio su capa y su asiento, y se rió como si no fuera nada. Su voz se volvió áspera. No fue nada. He estado buscándote durante 8 años, Clara Hartwell. Mi padre me envió a este condado para honrar una promesa. Vine a buscar a la chica de la lluvia. No supe hasta anoche que ambas eran la misma misión. Ellos te lo dijeron. Su barbilla se alzó. Incluso ahora, incluso aquí, ella quería que las cosas fueran precisas. La señora te lo dijo, Beatriz, la señora, dijo Julian. Me dijo muchas cosas. Tu ama de llaves me dijo la verdad. Tu hermanastra me indicó el camino. Y tu madrastra está en este momento aprendiendo lo que el condado piensa de una mujer que usa el retrato de una dama muerta como si fuera su propio rostro. La esposa del vicario estaba en la habitación, y tengo entendido que las noticias vuelan. Beatrice te contó todo. Fue esto lo que quebró su voz. Beatrice rechazó un ducado frente a testigos antes que beneficiarse de lo que te hicieron. Quizás aún haya esperanza para ella. Él la miró hacia abajo, el rastro de cobre rapado brillante incluso en este patio gris, la cadena brillando en su cuello.
los ojos firmes que lo habían observado desde detrás de un decantador mientras él interrogaba a una sala llena de mentirosos. E hizo algo que no había planeado, y que no podría haber detenido más que a la lluvia misma. El duque de Ravenscourt, en el barro del patio de un hospicio, ante los indigentes reunidos de Weatherby Hill y su boquiabierto director, cayó sobre una rodilla. «Creían que te reconocería por tu cabello», dijo. «Te lo cortaron y te escondieron a plena vista. Y casi ganan, porque fui lo bastante necio como para buscar una trenza. Pero no le estoy preguntando a la chica del cabello cobrizo». Tomó su mano agrietada y desgastada por el trabajo entre las suyas. «Le pregunto a la chica que se detuvo, Clara Hartwell, hija del hombre más bondadoso que mi padre conoció jamás. Volverás primero a tu propia casa para estar bajo el retrato de tu madre y escuchar tu nombre dicho correctamente en él. Y luego, si un hombre que tardó 8 años en cumplir una promesa puede ser digno de una mayor, ¿serás mi esposa?» El patio contuvo el aliento. Las líneas grises de mujeres habían abandonado toda pretensión de caminar. El viento pasó las páginas del libro de contabilidad olvidado del director. Y Clara, que no había llorado con las tijeras, ni con los aplausos del salón, ni en el carruaje yendo al este en la oscuridad, sintió que su rostro se desmoronaba finalmente, y se rió al mismo tiempo la misma risa que él había sacado de la tormenta, joven, cálida y asombrada. «La conservaste todo este tiempo», dijo ella. «La capa la conservaste». «Guardo las cosas», dijo Julian, «que son dadas con bondad». «Es mi único gran talento. ¿Eso es un sí?» «Es un sí», dijo Clara Hartwell. Y frente a todo Weatherby Hill, la chica del gris de indigente levantó al duque de Ravenscourt del barro por ambas manos. Fue, como acordaron las mujeres del patio para siempre, lo justo. Según todos los relatos, él había hecho lo mismo por ella. Un año después, la historia de lo que sucedió en Hartwell House viajó, tal como Julian había predicho, más rápido que cualquier carruaje. Al final de esa primera semana, no quedaba un salón en el condado que no la hubiera escuchado. Cómo el duque de Ravenscourt había salido de una cena de compromiso hacia la noche y regresado 2 días después con una chica de cabeza rapada, con un vestido gris de indigente, envuelta en su propia capa de viaje, y cómo la había hecho subir los escalones principales de Hartwell House, pasando frente a los criados reunidos y silenciosos, y la había detenido en el gran vestíbulo bajo el retrato de una mujer de cabello cobrizo. La señora Finch estaba allí. La señora Finch lo contó para siempre, y jamás pudo terminar el relato sin ojos llorosos. Él la puso bajo el retrato de su madre, solía contar la vieja ama de llaves, y se giró hacia todo el salón, hacia cada sirviente de la casa, pues él mismo había tocado la campana y nos había convocado a todos como si fuera mañana de Navidad. Y dijo: «Esta es la señorita Clara Hartwell, hija de Thomas y Margaret Hartwell, y están ustedes parados en la casa de su padre. Tengo entendido que algunos de ustedes lo han olvidado. No volverán a olvidarlo». Y entonces, decía la señora Finch, sucedió lo más extraño y hermoso. El viejo John, el lacayo, con 30 años de servicio, un hombre al que nadie había visto jamás apresurarse, salió de la fila y le hizo una reverencia a la joven del vestido gris, la reverencia completa, la reservada para la familia del amo. Y uno por uno, a lo largo de toda la fila, cocineros, mozos de cuadra y criadas. Los sirvientes de Hartwell House lo siguieron. Algunos lloraban abiertamente, Dora la que más, mientras Clara permanecía bajo el retrato con la cabeza rapada en alto y las lágrimas corriendo libremente por su rostro, y los dejó hacer. 6 años de invisibilidad terminaron en una sola mañana. Agatha no estaba allí para verlo. Agatha, para entonces, ya estaba descubriendo las dimensiones exactas de lo que había perdido. Habría sido sencillo y satisfactorio decir que se la llevaron los agentes de la ley. La verdad fue más silenciosa y, a su manera, mucho más terrible. Se habló de la justicia. Los abogados que Julian había convocado encontraron mucho que les interesaba en 6 años de cuentas de los Hartwell, en el testamento de un padre
que había previsto el sustento y la educación de su hija con un dinero que, en cambio, se había ido en sedas color ciruela y en las temporadas sociales de Beatriz. Pero al final fue Clara quien lo detuvo. «No voy a empezar mi vida con un juicio», le dijo a Julián aquella primera semana en la biblioteca de su padre, con el sol de invierno sobre los estantes de libros en latín. «He pasado 6 años en habitaciones con esa mujer. No tengo intención de pasar otro año más en juzgados con ella». «Déjala ir». «¿Dejarla ir a dónde?», preguntó Julián con cierta emoción. «A cualquier parte», dijo Clara, «que no sea aquí». Así que no hubo juicio, no fue necesario. El condado juzgó a Ágata en el tribunal que reservaba para tales asuntos, los salones de té, los bancos de la iglesia, las conversaciones en los días de mercado, y el veredicto del condado fue inapelable. La esposa del vicario había estado en la habitación. Había visto la carta, el mechón de cabello, el rostro desmoronándose por etapas. Había oído a un duque decir las palabras «registro parroquial» con una voz que nunca se elevó. En menos de un mes no hubo una sola puerta en 3 condados que se abriera ante los golpes de Ágata. Las invitaciones cesaron como si las hubiera helado el invierno. Los comerciantes descubrieron, con pesar, que su crédito requería una revisión. La gran actuación de su vida, la viuda doliente, la madre devota, el rostro prestado del retrato, había fracasado en la noche del estreno ante el único público que importaba. Y no hay segunda temporada para una mujer que ha sido desenmascarada. Se marchó antes de la primavera en un carruaje alquilado hacia un pueblo costero distante donde nadie la conocía. El mismo tipo de partida sin dejar rastro. La señora Finch observó con sombría satisfacción que ella misma había organizado algo similar para otra persona una vez. Se decía que le comentó a sus nuevos vecinos que era la viuda de un caballero cruelmente tratado por sus grandes parientes. Se decía que aceptó a un inquilino. Se decían muchas cosas. Hartwell House dejó de escuchar. Escribió 2 veces a Beatriz. La primera carta exigía, la segunda suplicaba. Beatriz respondió a la segunda solo con un giro bancario. Modesto, lo suficientemente regular para mantener a su madre con decencia, y nada más, junto a una sola línea que Clara le había ayudado a redactar, porque Beatriz se había sentado ante el escritorio durante 1 hora llorando, incapaz de encontrar palabras que no fueran crueles ni falsas. «No te faltará nada necesario, mamá, no me pedirás nada más». Porque ese fue el fruto más extraño de todo aquel año tan extraño. Beatriz, que también había intentado marcharse en aquellos primeros días crudos, había bajado con sus baúles empacados y el rostro pálido hasta donde Clara supervisaba la apertura de las habitaciones cerradas del ala este, y le dijo, con rigidez, que se iría con una tía a Bath, que entendía perfectamente que no podía quedarse, que solo pedía un día de gracia para organizar el viaje. Clara la miró durante un largo momento. Miró su cabello dorado, sus finos guantes, su boca temblorosa. Recordó 6 años de pequeñas crueldades y miradas esquivas. Y recordó un momento, un solo momento en un salón lleno de testigos. Cuando esta chica, mimada y asustada, se había puesto de pie ante un piano y, con 4 palabras, había renunciado a un ducado. La oí dar la instrucción, «No sabías nada sobre el hospicio», dijo Clara. «Hasta que se hizo, creo eso, y cuando importaba, cuando te costó todo hablar, hablaste». Se volvió hacia las contraventanas y la luz entró en las habitaciones del este por primera vez en 6 años. «Desempaca tus baúles, Beatriz. Con una de nosotras siendo enviada lejos en desgracia es suficiente para esta casa». Además, y aquí la señora Finch juró que hubo el fantasma de una sonrisa, «necesitaré una dama de honor». Beatriz rompió a llorar allí mismo y fue absolutamente inútil el resto del día. Y desde aquella hora nunca fue nada menos que ferozmente, penitentemente leal. Fue Beatriz quien se sentó con Clara durante las pruebas de vestidos y las reuniones con abogados. Beatriz, que aprendió con torpeza y esmero, pinchándose los dedos, a hacer cosas útiles con sus manos. Beatriz,
quien, cuando una marquesa de visita hizo una delicada y venenosa pregunta sobre la inusual historia de la futura duquesa, dejó su taza de té y respondió que su hermanastra había pasado 6 años conociendo cada rincón de la propiedad que ahora comandaría. ¿Y podían las hijas de la marquesa decir lo mismo de sus logros? No podían. La marquesa no volvió a llamar y a nadie le importó. El cabello volvió a crecer lentamente, como crecen las cosas honestas. Durante aquel primer invierno fue un corte de color cobre brillante, corto como el de un muchacho, y Clara lo llevaba descubierto por la casa en una especie de silenciosa rebeldía que hacía que las criadas sonrieran y que a la señora Finch le temblara la barbilla. Para la primavera se rizaba en sus orejas, para pleno verano le rozaba el cuello y Julian, que cabalgaba desde Ravenscourt, tan a menudo que su administrador aprendió a enviar los documentos directamente a Hartwell House. Desarrolló la costumbre de llegar, mirar el cabello con elaborada indiferencia y comentar que le faltaban al menos otros 8 años para alcanzar el largo adecuado y que afortunadamente él tenía experiencia en saber esperar. No se casaron rápido. Eso sorprendió al condado, que se había preparado para una boda escandalosamente pronta. No sorprendió a nadie que los conociera. Había una propiedad que desentrañar, los asuntos de su padre. 6 años asentían y sangraban bajo la administración de Agatha, restaurados cuenta por cuenta, hasta que las tierras de Hartwell estuvieron saneadas de nuevo. Había inquilinos a quienes visitar. La familia Keller recibió, para su desconcierto, un techo nuevo, una vaca lechera y el agradecimiento privado y risueño de un duque por el préstamo de un rizo rojo. Había una joven que había pasado 6 años siendo nadie, aprendiendo cuidadosamente, con ocasionales portazos y contratiempos, cómo ser alguien otra vez, cómo dar una orden a sirvientes que poco antes habían sido sus iguales, cómo sentarse a la cabecera de una mesa a la que poco antes había servido, cómo caminar frente al retrato de su madre como hija de la casa y no como un fantasma en ella. Y estaba, sobre todo, la larga y pausada alegría de 2 personas que habían pasado 8 años creyendo que el otro era solo una invención. Descubriendo que eran reales, se contaron todo aquel año en la biblioteca, con la luz del norte desvaneciéndose. Él le contó sobre la ruina, la verdadera profundidad de ella, de lo que no le había hablado a nadie. Los acreedores, los últimos meses de su padre postrado en cama, la carta con su promesa jurada en la oscuridad. Ella le contó sobre los 6 años, no todo de golpe y no fácilmente, y hubo noches en las que él se apartaba tras esas confesiones y permanecía mucho tiempo junto a la ventana, dominándose, porque las cosas que le hicieron con tanta ligereza tenían la forma de deshacerlo por completo. Él le habló de la búsqueda, de los agentes contratados, de las pistas falsas, de los extraños pelirrojos que cruzaba para ver, sintiéndose cada vez como un loco. Ella rió hasta llorar al saber que él la había encontrado gracias a una garza y unas gavillas de trigo pintadas en un carruaje, y luego lloró de verdad porque el carruaje había sido vendido en su primer año de servidumbre y ella lo había visto alejarse por el camino. Todo lo que vendieron, dijo Julian tranquilamente aquella noche. Lo encontraremos. Lo que no se pueda encontrar, lo perdonaremos, pero no se te quitará nada más, Clara. Esa es la totalidad de mi política. No es sofisticada, pero tengo la intención de ser constante. Y lo fue. Cuando finalmente le mostró lo que colgaba de la delgada cadena de plata, lo que había guardado de sus ojos en la biblioteca hace toda una vida, era el anillo de bodas de su madre, escondido durante 6 años de los inventarios de Agatha. Julian lo miró durante un largo rato. Luego, con una voz que no parecía la suya, le preguntó si consideraría casarse con él, y Clara, quien se había prometido a sí misma que ya no derramaría más lágrimas ese año, descubrió que no era así. Se casaron en la iglesia parroquial una mañana de finales de septiembre, casi exactamente un año después de la Noche de las Tijeras. Todo el condado asistió, curiosos, nobles y la esposa del vicario,
sentada en el banco delantero con la expresión de una mujer que había sido testigo de todo y que presidiría el final de esta historia como su legítima guardiana. Los arrendatarios llegaron limpios y radiantes, los hijos de los Keller en fila como monedas de cobre. Los sirvientes de Hartwell House vinieron todos, por instrucción expresa de la novia, quien había dictaminado que una casa que alguna vez la olvidó recordaría esto unida. Dora sollozó desde el himno de apertura y tuvo que ser apoyada por John. Beatrice se puso de pie como dama de honor, dorada y solemne, sosteniendo las flores de la novia, y solo los más cercanos notaron que sus manos temblaban con el honor que aquello representaba. La señora Finch no se sentó con los sirvientes. La señora Finch, por insistencia ducal, se sentó en el banco de la familia, erguida con su nuevo vestido de seda negra con botones de azabache. 22 años de silencio cuidadoso terminaron. La historia entera era suya ahora para guardarla y contarla. Y cuando Clara pasó junto a ella camino al altar, la novia rompió todas las reglas del protocolo, se inclinó y besó la mejilla de la anciana. La congregación abandonó toda pretensión de compostura. El vicario mismo necesitó un momento. Clara vestía de blanco, y el anillo de su madre volvió a su mano, donde todo había comenzado. Y su cabello, crecido durante un año, brillante como el cobre, todavía demasiado corto para los imponentes peinados de moda, estaba arreglado sencillamente cerca de su cabeza, entrelazado con pequeñas flores blancas. Todas las almas en la iglesia sabían por qué era corto. Ella lo llevaba como una corona. Y cuando el vicario preguntó quién entregaba a esta mujer para casarse, hubo un pequeño silencio, pues su padre llevaba 13 años en el cementerio de afuera, y todos lo sintieron hasta que el viejo John, el lacayo, preparado y ensayado y temblando como una hoja, dio un paso adelante con su mejor abrigo y dijo con una voz que llegó hasta el campanario: «La casa de su padre la entrega». La compostura de Julian, que había sobrevivido a la ruina durante 8 años, y a Agatha durante casi el mismo tiempo, casi no sobrevive a ese momento. El banquete de bodas se celebró en Hartwell House, y fue durante los brindis que los invitados notaron lo que se había hecho con la gran escalera. El retrato de Margaret Hartwell colgaba donde siempre había estado, con ojos risueños y cabello cobrizo suelto sobre un hombro, pero ya no estaba solo. Junto a él, en un marco dorado a juego, recién terminado, con la pintura apenas seca. El pintor, tras haber jurado guardar el secreto y ser pagado por la rapidez, colgó un segundo retrato. Una joven con cabello cobrizo corto y brillante, y ojos firmes, pintada de pie en una biblioteca, con una mano apoyada en un estante de libros latinos, y una delgada cadena de plata en su cuello. Madre e hija, lado a lado sobre el vestíbulo de su propia casa, donde cada invitado, cada sirviente y cada año por venir pasarían bajo ellas. Debajo del segundo marco, en una pequeña placa de bronce, por instrucción expresa e innegociable del duque, corría una única línea grabada, y los invitados que se inclinaban a leerla, esperando un nombre y una fecha, encontraron en cambio 5 palabras que no significaban nada para la mayor parte del condado y lo significaban todo para las 2 personas que importaban. Ella se detuvo bajo la lluvia. Partieron hacia Ravens Court, al final de la tarde en el buen carruaje, con el cuervo de plata en la puerta, a través de senderos teñidos de oro por las hojas que cambiaban de color. La mitad de la parroquia los acompañó hasta el cruce de caminos. Los hijos de los Keller corrieron a su lado, lanzando flores tardías, hasta que sus piernas no pudieron más. Y fue allí, una milla después del cruce, con Hartwell Chimneys hundiéndose tras las colinas y Ravenscourt aún lejos, que el clima, que se había mantenido brillante todo ese día perfecto, finalmente cambió. El cielo se volvió color peltre sobre los campos. Las primeras gotas golpearon el techo del carruaje, gordas y deliberadas, y luego toda la dulce cortina gris de una lluvia otoñal cayó sobre el mundo. Clara se rió a carcajadas. «Por supuesto», dijo ella, «por supuesto que tenía que llover». «Lo ordené», dijo Julián con gravedad hace semanas.
era el único detalle que Beatriz no estaba gestionando. Él extendió la mano debajo del asiento del carruaje y sacó algo que había colocado allí esa mañana con sus propias manos, sin decirle a nadie. Una capa de lana gris, pesada, manchada por el viaje, con una marca de agua en el dobladillo que ninguna limpieza podría borrar y que ninguno de los dos permitiría jamás que se borrara. La capa limpia, guardada, llevada a través de la ruina, la fortuna y 8 años de búsqueda, y ahora finalmente exactamente donde pertenecía. Él la sacudió y la colocó sobre los hombros de su esposa, sobre el vestido de novia blanco, y abrochó el broche en su garganta con el mismo cuidado absurdo que en el patio de la casa de trabajo. Y Clara puso su mano plana contra la vieja lana sobre su corazón y lo miró. Y ninguno de los dos dijo absolutamente nada durante 1 milla o más, porque hay momentos que las palabras solo desperdician y ambos habían aprendido a un precio muy alto a ahorrar. La lluvia repiqueteaba en el techo. Las luces de Ravenscourt aparecieron doradas a través del gris, al fondo del valle, como una casa que había estado esperando durante mucho tiempo. «¿Te das cuenta?», dijo Clara al fin contra su hombro, «de que me la has devuelto ahora». La capa, después de todo eso, 8 años guardándola, y simplemente me la has entregado. Así es, accedió Julian, estaba destinada a ser tuya. Te dije que la guardaras, y te dije, a ti, mi querida, dijo el duque de Ravenscourt, cerrando su mano alrededor de la de su esposa, alrededor de la mano agrietada, gastada por el trabajo y amada, con el anillo de su madre puesto, que la devolvería. Una promesa hecha en la oscuridad sigue siendo una promesa. Él besó su cabello, brillante como el cobre y crecido durante 1 año, mientras la lluvia los llevaba a casa. Además, en realidad nunca fue la capa lo que estaba guardando. Afuera, la tormenta lavaba el mundo hasta dejarlo limpio. Adentro, bajo la lana gris, la chica que se detuvo y el hombre que buscó siguieron adelante juntos hacia las ventanas iluminadas. Porque hay cosas que, una vez entregadas con bondad, siempre encuentran el camino a casa. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Por favor, cuéntanos desde qué ciudad nos ves y qué te hizo sentir la historia. No olvides suscribirte para no perderte nuevas historias.